Dicen que Cannes era pura elegancia, pero nadie te cuenta lo que pasó aquella noche en 1952. Cuando Jorge Negrete caminó por la alfombra roja, algunos lo miraron con desprecio, otros murmuraron palabras que jamás imaginó escuchar fuera de México. Lo que ocurrió dentro del Palais des Festivals cambiaría su vida y la percepción del cine mexicano en Europa. Esta es la historia de cómo un ataque inesperado intentó humillarlo y cómo su respuesta terminó sorprendiendo a todos. La noche caía sobre Cannes como un telón de oro, cálido y elegante, mientras el aire olía a mar y a perfumes demasiado finos para un mexicano acostumbrado al polvo, al tequila y a la música de mariachi. Pero ahí estaba él, Jorge Negrete, traje charro impecable, bordado en plata, sombrero negro en mano, caminando hacia el Palais des Festivals como quien avanza hacia un duelo silencioso. Las cámaras estallaban en flashes, cada una intentando capturar ese contraste perfecto entre lo francés y lo mexicano. Pero, detrás de la luz, también había sombras. ¿Ese es el mexicano? ¿El cantante?, susurró un grupo de periodistas europeos, con acentos que pretendían elegancia pero destilaban burla. Dicen que viene vestido así para llamar la atención. ¡Qué ridículo! Jorge escuchó. Sintió el golpe. No era la primera vez, pero ahí, frente a todo el mundo, el juicio dolía más. A pesar de ello, respiró hondo, ajustó el sombrero y siguió avanzando. Su postura firme no era casual, era la misma con la que había vivido toda su vida, entre disciplina militar, cine, música y un México que le exigía grandeza. Al entrar al gran vestíbulo del festival, una mezcla de voces en francés, alemán e inglés invadió el aire. Muchos asistentes se detuvieron para mirarlo, unos con respeto, otros con sorpresa, y algunos con clara incomodidad. La cultura europea aún no sabía qué hacer con un charro mexicano pisando su territorio con dignidad absoluta. Un organizador se acercó apresurado, casi nervioso. «Monsieur Negrete, ¿podría dejar su sombrero en el guardarropa? Aquí no es muy apropiado». Jorge lo miró fijo, no con enojo, sino con esa mirada suya que mezclaba orgullo, educación y una fuerza que venía de generaciones enteras. «El sombrero es parte de quién soy. Si dejo mi identidad afuera, ¿pa' qué entro?». El hombre tragó saliva. No esperaba esa respuesta, y sin saber cómo contestar, simplemente dio un paso atrás. Apenas avanzó unos metros más, la tensión escaló. 3 críticos de renombre, rostros duros, bigotes recortados, trajes sofisticados, conversaban en francés creyendo que Negrete no entendía. Pero Jorge hablaba francés, más del que ellos imaginaban. «Esto es un festival serio. ¿Por qué invitan gente folclórica? Su cine es demasiado ruidoso, demasiado primitivo. Seguro viene a hacer un número musical». Las palabras golpearon fuerte. El murmullo se convirtió en un enjambre venenoso alrededor de él. Pero Jorge no detuvo el paso. No todavía. Lo que nadie sabía y nadie imaginaba era que esa noche tenía un objetivo muy claro: demostrar que México no necesitaba permiso para brillar. Cuando llegó a la antesala del gran salón, un joven periodista mexicano, nervioso y emocionado, se acercó casi corriendo. «Señor Negrete, allá adentro hay gente que no quiere que usted hable. Dicen que su presencia no encaja». Jorge bajó la mirada un instante. No era miedo, era reflexión, porque en el fondo, él sabía lo que estaba en juego. Respiró hondo y respondió: «Si no encajo, entonces voy a abrir espacio». Y abrió la puerta. La historia estaba a punto de cambiar. Cuando Jorge Negrete cruzó la puerta del gran salón, el ambiente cambió como si alguien hubiera apagado la música de golpe. El murmullo elegante de Cannes se volvió un silencio afilado, pesado, casi ofensivo. Filas de butacas rojas, luces cálidas desde el techo y un olor a vino caro llenaban la sala. Pero todo aquello parecía empequeñecer ante la presencia del charro mexicano, que avanzaba con el pecho firme y la mirada serena. Las miradas lo seguían, algunas con curiosidad, otras con un juicio tan evidente que ni siquiera intentaban disimularlo. Un crítico alemán se inclinó hacia su colega.
A ver con qué sale ahora el cantante. Seguro quiere convertir el festival en una cantina. Las carcajadas ahogadas los delataron. Jorge escuchó cada palabra, pero siguió caminando. Entre los asistentes, una mujer francesa de vestido azul profundo lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Il marche come un roi», susurró. «Camina como un rey». Y era cierto. Negrete, aún rodeado de prejuicios, tenía una presencia que imponía. No por arrogancia, sino por ese tipo de dignidad que nace del trabajo, del esfuerzo y de la conciencia de quién se es. Sin embargo, la tensión escaló cuando un coordinador del festival lo interceptó a mitad del pasillo. «Señor Negrete, necesitamos hablar. Algunos invitados consideran inapropiado que usted participe con traje regional. Podría cambiárselo antes del discurso». Jorge respiró hondo. Había enfrentado guerras personales, dolor familiar, críticas injustas, pero nunca había sentido un intento tan directo de hacerlo invisible. «Mire, joven», dijo con voz tranquila pero firme, «yo no vengo a cambiarme para gustarles, vengo a representarme y a representar a mi país». El coordinador abrió la boca para responder, pero antes de que lo hiciera, la puerta del escenario se abrió y un productor mexicano, uno de los pocos presentes, se acercó. «Jorge, te estaban buscando. Parece que hay un problema con tu participación». «¿Qué clase de problema?». El productor bajó la voz. «Quieren reducir tu tiempo. Dicen que no están seguros de que tu discurso encaje con el tono del festival». Jorge sintió el golpe en el estómago. No era solo un comentario aislado. Era un intento organizado para minimizarlo. «Pero tú eres el invitado especial, Jorge. Y aún así, te están cuestionando». Él apretó la mandíbula. Por dentro hervía. Por fuera, su postura seguía imperturbable. Caminó hacia el escenario lateral y observó desde ahí la sala llena. Franceses, italianos, alemanes, ingleses, todos vestidos para una noche que celebraba el cine mundial, pero que parecía olvidar que México también formaba parte de ese mundo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Dos jóvenes cineastas franceses se acercaron con timidez. «Monsieur Negrete, solo queríamos decirle que admiramos su trabajo. Su voz, su presencia en pantalla, es auténtico». Jorge los miró sorprendido. No todo era rechazo. Había semillas de respeto, pocas, pero reales. «Merci, muchachos», respondió con un francés impecable. «Eso significa más de lo que creen». Ellos sonrieron, impresionados. El rumor en la sala cambió por unos segundos, pero justo después, el crítico más influyente de Francia se levantó y, sin temor a que lo escucharan, dijo en voz alta: «Espero que no convierta este festival en una ranchería». La frase cayó como un balde de agua helada. Varios rieron. Otros observaron a Jorge esperando su reacción. Y fue ahí, frente a ese insulto público, que Negrete entendió que ya no podía quedarse callado, que su respuesta marcaría la noche, y quizá su carrera entera. Respiró, enderezó los hombros, y dio un paso hacia el escenario. La confrontación estaba a punto de comenzar. El escenario lateral estaba casi a oscuras cuando Jorge Negrete subió los 2 escalones que lo separaban del atril. Desde ahí, veía la sala entera como un mar de miradas afiladas, listas para juzgar, listas para dudar. El murmullo era una mezcla incómoda entre expectativa y desprecio. Ahí, bajo las luces cálidas del Palais des Festivals, él no era solo un actor mexicano, era el representante de un país que muchos aún ignoraban o subestimaban. Antes de tomar el micrófono, escuchó el sonido áspero de una silla moviéndose. El crítico francés, el mismo que había hablado de ranchería, se puso de pie. Y entonces lanzó el ataque más directo de toda la noche. «¿Por qué nos imponen a este cantante folclórico? Esto es Cannes, no un circo mexicano». La sala se tensó como una cuerda a punto de romperse. Algunas risas llenas de condescendencia se escaparon entre la oscuridad. Otros asistentes bajaron la mirada, incómodos. Jorge permaneció inmóvil. No retrocedió. No se escondió. Miró al hombre directamente, con esa serenidad peligrosa que tiene quien ha aprendido a dominar su ira sin perder la dignidad. El productor mexicano, desde la primera fila,
Se levantó para intervenir, pero Jorge levantó la mano. No necesitaba ayuda. El crítico continuó. Su cine no tiene profundidad. Sus personajes solo cantan y se pasean con sombreros enormes. ¿Qué aporta México al cine mundial? Ese golpe, ese sí dolió. No por él, sino por su país, por su gente, por todos los que lo habían acompañado desde que cantaba en plazas, ferias y estudios que apenas tenían luz. Jorge respiró lento. El silencio en la sala era casi insoportable. Y entonces ocurrió el giro inesperado. Desde el fondo del salón, una voz femenina rompió el ambiente. Si no sabe lo que México aporta, es porque nunca ha salido de su oficina. Las cabezas voltearon al mismo tiempo. Era una directora italiana, reconocida, respetada y visiblemente cansada de tanto ego europeo. Él tiene más talento en su presencia que muchos de ustedes en toda su filmografía. Y sí, es mexicano. ¿Y qué? La sala murmuró sorprendida. El crítico francés frunció el ceño. Jorge la miró, agradecido sin pronunciar palabra. Ella no había terminado. Cannes presume ser un festival internacional, ¿no? Entonces compórtense como tal. Un aplauso aislado comenzó al fondo, luego otro y otro, hasta convertirse en una ola corta pero poderosa de apoyo inesperado. El crítico, furioso, se dio la vuelta, pero fue ahí cuando el giro final del capítulo ocurrió. Un periodista joven, el mismo que había advertido a Jorge en el vestíbulo, se levantó y dijo: «No es él quien viene vestido para llamar la atención. Somos nosotros los que deberíamos sentir vergüenza por no entender la cultura que dice representar la universalidad del cine». La sala quedó muda. El ataque se había transformado en juicio, pero no contra Jorge, sino contra quienes lo habían insultado. Aprovechando ese momento único, Jorge finalmente tomó el micrófono. Su voz sonó profunda, firme, con un eco que llenaba toda la sala. «Yo no vine a que me aplaudan, vine a que me escuchen, aunque no quieran». Y con esa frase, la sala estalló en una mezcla de tensión, expectativa y respeto forzado. Era el momento de la verdad, y su discurso estaba a punto de cambiarlo todo. Y antes de seguir, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. El silencio que siguió a la última frase de Jorge Negrete parecía arrancado de una película dramática. Ni las luces cálidas del Palais des Festivals podían suavizar la tensión acumulada. Todos esperaban su reacción final, su discurso o su caída, pero Jorge tenía algo muy distinto preparado. Tomó el micrófono con calma. Lo sostuvo con la misma firmeza con la que sostenía un arma en los años de escuela militar, o un sentimiento cuando tocaba cantar para un público que lo necesitaba. «Si hoy estoy aquí», dijo con voz profunda, «es porque alguien en este festival creyó que México tenía algo que aportar. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de mi país». La sala entera permanecía inmóvil, atrapada por el tono grave y seguro con el que hablaba. «He escuchado lo que se dijo afuera y lo que se dijo aquí adentro, que mi traje es folclórico, que no pertenezco, que México es ruido». Varias personas bajaron la mirada. El crítico francés fingió revisar unos papeles, pero todos sabían que cada palabra lo estaba señalando sin necesidad de un dedo. «Déjenme decirles algo», Jorge respiró. Su voz se volvió más honda, más cálida, más firme. «Lo que ustedes llaman folclore, nosotros lo llamamos identidad. Lo que ustedes llaman ruido, nosotros lo llamamos música. Y lo que ustedes desprecian como simple espectáculo, para nosotros es historia, es sangre, es vida». Un murmullo respetuoso comenzó a recorrer el público como un viento suave, cargado de reconocimiento, o quizá de vergüenza. Jorge continuó: «En México no necesitamos disfrazarnos para contar una verdad, porque la verdad que vivimos allá viene de nuestros pueblos, de nuestras calles, de nuestra gente que trabaja hasta que la espalda duele». La directora italiana asintió lentamente desde su butaca. Los cineastas franceses que habían saludado a Jorge antes del discurso lo escuchaban ahora con los ojos brillando. «Vine con traje charro, porque es parte de mí, y si lo dejo afuera, entonces me dejo a mí mismo». El público quedó paralizado. Era la primera vez en toda la noche que alguien hablaba sin miedo, sin pretensión.
solo con verdad. De pronto, un asistente técnico detrás del escenario susurró lo que nadie esperaba. Nunca había visto a esta sala tan callada. Jorge avanzó un paso, acercándose al borde del escenario. México no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos. Una mujer del público levantó discretamente la mano para secarse una lágrima. Un hombre mayor asintió en silencio. Y un actor español murmuró para su compañero: «¡Qué presencia la de este hombre!». Jorge remató: «Si algún día vuelven a dudar de lo que México aporta al cine, solo vuelvan a escuchar, porque cuando algo viene del corazón, tarde o temprano se entiende». La frase cayó como un trueno suave, no explosivo, pero imposible de ignorar. Y entonces ocurrió algo inesperado: un aplauso solitario, luego 2, luego 10, y antes de que alguien lo procesara, toda la sala estaba de pie. No era ovación escandalosa, no era celebración exagerada, era respeto, puro, duro, tardío, pero real. El crítico francés permaneció sentado, pero estaba solo. Era la primera vez en la noche que Jorge Negrete sonreía de verdad. ¿Y tú? ¿Crees que su discurso habría cambiado la historia del cine mexicano? Déjalo en los comentarios. Cuando el aplauso comenzó a apagarse, Jorge Negrete permaneció quieto, mirando a la sala con una mezcla de orgullo, alivio y una tristeza muy honda que nadie veía, pero que él cargaba desde hacía años. No era solo un discurso, no era solo una defensa, era una herida abierta que finalmente recibía un poco de luz. Bajó del escenario despacio, sin prisa, dejando que cada paso se hundiera en la alfombra roja como si marcara un antes y un después. Los periodistas europeos, aquellos que horas antes lo habían insultado, ahora evitaban cruzar su mirada, no por miedo, sino por vergüenza. La directora italiana se acercó primero. «Fue un honor escucharlo, señor Negrete». Él sonrió con amabilidad. «Gracias, señora. Yo solo dije lo que cualquiera diría por su país». Pero ella negó suavemente: «No todos tienen el valor». Minutos después, los cineastas franceses jóvenes que lo habían saludado antes del discurso regresaron emocionados. «Usted nos dio una lección hoy, no solo de cine, sino de carácter». Jorge les apretó la mano con fuerza. Ese gesto, sencillo pero sincero, le recordó algo que siempre había sabido: en cada lugar del mundo, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar, aunque otros quieran callar. Mientras avanzaba hacia la salida del Palais des Festivals, sintió que alguien lo alcanzaba. Era el periodista mexicano que lo había defendido desde la distancia. «Perdón si lo incomodé antes, señor Negrete. Solo quería que supiera lo que estaban diciendo». Jorge le puso la mano en el hombro. «Me diste valor, muchacho. Nunca te disculpes por decir la verdad». Salieron juntos hacia la noche fresca de Cannes. Las luces del boulevard reflejaban en el mar como pequeñas brasas danzando sobre el agua. La ciudad seguía viva, elegante, distante, pero para Jorge, todo lo que importaba en ese instante era el silencio del cielo y el olor a océano que le recordaba a México. Caminó unos metros hasta que encontró un punto con vista al mar Mediterráneo. Se quitó el sombrero charro y lo sostuvo contra el pecho. No por tristeza, sino por gratitud. «Viejo México», susurró para sí, «hoy te defendí como debía». Entonces entendió algo que años después muchos contarían como leyenda. Esa noche, más que un festival, había ganado respeto. No para él, sino para su país entero. Lo que comenzó como un ataque, terminó como un acto de dignidad histórica. Mientras regresaba al hotel, su productor mexicano le preguntó en voz baja: «¿Valió la pena todo esto, Jorge?». Él sonrió con esa mezcla de humildad y fuerza que tan pocos artistas han tenido. «Siempre vale la pena cuando no te traicionas a ti mismo». Y con esa frase cerró la noche más intensa de su vida pública. Una noche que no quedó escrita en los libros, pero que sobrevivió en los corazones de quienes la presenciaron. Porque, al final, Cannes no cambió a Jorge Negrete. Fue Jorge quien cambió a Cannes.